Se reportaron esqueletos de 7 pies o más de altura. ¿Y si la mayor mentira de la historia no fuera lo que nos dijeron, sino lo que borraron? Mapas antiguos hablan de Tartaria, un imperio global perdido, mientras que registros prohibidos insinúan gigantes que caminaron entre los humanos como sus guardianes. No se trata solo de relatos periodísticos. George Washington mismo reportó huesos gigantes en Virginia. Incluso Abraham Lincoln habló sobre el descubrimiento de huesos gigantes. Edificios colosales aún permanecen en pie, escalados más allá de los límites humanos, pero sus creadores han desaparecido de la historia. ¿Fueron reales estos gigantes? Y si lo fueron, ¿por qué se enterró su existencia? Este es el misterio de los gigantes que borraron de la historia. Tartaria, el nombre que desapareció del mapa. Hubo un tiempo en el que Tartaria era imposible de ignorar. Durante cientos de años, el nombre apareció de forma destacada en mapas europeos, textos académicos y enciclopedias oficiales. Desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XIX, Tartaria describía una región inmensa que abarcaba el norte y el centro de Asia, extendiéndose desde Europa del Este hasta el Océano Pacífico. Estos documentos no eran bocetos especulativos, sino registros formales producidos por los principales cartógrafos de una época en la que mapear el mundo era una empresa científica seria. En aquel entonces, Europa poseía un conocimiento directo muy limitado del interior de Asia. Los viajes de larga distancia eran poco comunes, las fronteras políticas estaban mal definidas, y gran parte de la información provenía de comerciantes y misioneros, no de observación directa. Para manejar esta incertidumbre, los cartógrafos recurrían a nombres regionales amplios. Tartaria se convirtió en una etiqueta colectiva para vastas tierras habitadas por grupos diversos, incluidos pueblos túrquicos, mongólicos y siberianos, a menudo agrupados bajo el nombre de tártaros. Era un término nacido de la falta de conocimiento, no la descripción de un solo imperio. A medida que la exploración se intensificó, el mapa del mundo comenzó a cambiar. El imperio ruso realizó estudios detallados al expandirse hacia el este, mientras que los territorios chinos y centroasiáticos fueron documentados con mayor precisión. Con fronteras más claras y una comprensión geográfica mejorada, las etiquetas antiguas perdieron su función. A mediados del siglo XIX, Tartaria ya no aparecía en los mapas modernos, reemplazada por los nombres políticos y fronteras que todavía se usan hoy. Sin embargo, la desaparición del nombre plantea una pregunta importante. Cuando un término utilizado durante siglos desaparece repentinamente, ¿qué más se desvanece con él? Los mapas antiguos que llevan el nombre Tartaria aún existen en archivos y bibliotecas, ofreciendo una visión de cómo se entendía el mundo en otro tiempo, pero también insinúan detalles pasados por alto registrados junto a la geografía. Dentro de las mismas fuentes históricas que mencionan Tartaria, aparecen referencias breves a estaturas humanas extraordinarias, artefactos sobredimensionados y arquitectura que parece escalada más allá de las proporciones normales. Estas observaciones fueron anotadas sin explicación y luego ignoradas a medida que evolucionaba el conocimiento geográfico. A medida que el nombre Tartaria cayó en desuso, también lo hicieron muchos de estos detalles curiosos. Permanecen preservados solo en fragmentos, esperando ser examinados con mayor detenimiento. Gigantes en los registros históricos. A medida que Tartaria se desvanecía del mapa, otro patrón la siguió silenciosamente hacia la oscuridad. A lo largo de la historia antigua y de la temprana modernidad, aparecen referencias a humanos de estatura inusualmente alta en registros escritos de múltiples culturas. Estos relatos no se limitan al folclore o la leyenda. Existen en escritos históricos, textos religiosos y observaciones científicas tempranas, a menudo descritos de forma directa y no como fantasía. Historiadores romanos, cronistas medievales y estudiosos tempranos documentaron ocasionalmente estaturas humanas extraordinarias como una anomalía real. Los textos religiosos ofrecen algunos de los ejemplos más antiguos. Pasajes bíblicos mencionan grupos descritos como los Nefilim y los Refaim, como gigantes, presentados como seres físicos encontrados por personas comunes. En el mundo grecorromano, escritores como Plinio el Viejo registraron informes de individuos que superaban la altura humana normal, tratándolos como curiosidades naturales en lugar de criaturas sobrenaturales. Estos registros reflejan cómo las sociedades antiguas documentaban rasgos físicos inusuales mucho antes de que existiera la biología moderna. Para los siglos XVIII y XIX, comenzaron a aparecer informes de esqueletos humanos gigantes en periódicos, archivos locales y notas arqueológicas tempranas, especialmente en Europa y América del Norte. Muchos fueron descubiertos durante proyectos de construcción, labores agrícolas o actividades mineras. En ese momento, la arqueología aún se estaba desarrollando como disciplina. Las mediciones eran a menudo
menudo inconsistentes, los métodos de preservación eran deficientes y los estándares de documentación variaban ampliamente. Como resultado, muchos hallazgos se perdieron, se dañaron o se registraron sin suficiente detalle para una verificación posterior. La ciencia moderna ofrece explicaciones para algunos de estos casos. Condiciones médicas como el gigantismo y la acromegalia pueden causar alturas extremas debido a trastornos hormonales. En otros casos, la distorsión ósea, la erosión o la identificación errónea desempeñaron un papel. Huesos de animales grandes a veces se confundían con restos humanos, dando lugar a afirmaciones exageradas en informes tempranos. A medida que los estándares científicos mejoraron, muchos de estos hallazgos fueron reclasificados o descartados. Sin embargo, no todos los detalles encajan perfectamente en estas explicaciones. Armaduras sobredimensionadas, herramientas de piedra masivas y características arquitectónicas como puertas y escaleras inusualmente altas continúan apareciendo en diferentes regiones. Los historiadores convencionales suelen atribuir estos elementos al simbolismo, al diseño ceremonial o a preferencias estéticas. No obstante, su presencia repetida plantea preguntas sobre si las sociedades antiguas estaban acomodando individuos de estatura superior al promedio con mayor frecuencia de lo que se asume. Lo que hace especialmente notables estos registros es su superposición histórica. Muchas referencias a humanos de estatura inusualmente alta aparecen durante los mismos siglos en que Tartaria aún era reconocida en los mapas globales. A medida que avanzó el conocimiento geográfico y las narrativas históricas se estandarizaron, tanto el nombre Tartaria como estos relatos anómalos se desvanecieron de la atención principal. Lo que queda no es una prueba definitiva de una raza perdida de gigantes, sino una colección de observaciones históricas que resisten una fácil desestimación, y tomadas en conjunto, sugieren que el pasado humano puede ser más complejo que la versión simplificada preservada en los libros de texto modernos. Arquitectura construida más allá de la escala humana. Si los humanos inusualmente altos aparecen en los registros históricos, los entornos en los que vivieron plantean aún más preguntas. A través de Europa, Asia y partes de América, la arquitectura antigua y de la temprana modernidad revela un patrón recurrente: estructuras construidas a una escala que a menudo parece excesiva para el uso humano promedio. Puertas de piedra masivas, ventanas imponentes, escaleras sobredimensionadas y salas con techos mucho más altos de lo estructuralmente necesario aparecen en edificios oficialmente atribuidos a poblaciones comunes que utilizaban herramientas preindustriales. Estas características no están aisladas, se repiten en regiones separadas por enormes distancias. Los historiadores explican gran parte de esto a través del simbolismo y la función. Las puertas grandes transmitían poder, los techos altos mejoraban la ventilación, el diseño monumental proyectaba autoridad, especialmente en palacios, templos y edificios gubernamentales. Estas explicaciones son válidas y están respaldadas por la teoría arquitectónica. Sin embargo, no explican por completo por qué tales características aparecen incluso en estructuras etiquetadas como administrativas, residenciales o utilitarias, en lugar de ceremoniales. En partes de Europa del Este y Asia Central, antiguos cimientos de piedra yacen bajo construcciones posteriores, a menudo desajustados en escala. Los niveles inferiores presentan bloques masivos, entradas inusualmente altas y ventanas situadas muy por encima del nivel del suelo, mientras que los niveles superiores reflejan proporciones humanas más familiares. Los arqueólogos suelen atribuir esto a reconstrucciones, hundimientos o cambios en los estilos arquitectónicos con el tiempo. Aún así, el patrón constante de niveles inferiores sobredimensionados sigue llamando la atención. Preguntas similares surgen al examinar la mampostería antigua. Muchas estructuras utilizan bloques que pesan decenas o incluso cientos de toneladas, ajustados con una precisión notable. La arqueología convencional explica esto a través del ingenio humano, máquinas simples y grandes fuerzas laborales. No existe evidencia que requiera constructores no humanos. Sin embargo, la magnitud misma de estas construcciones refuerza la impresión de que las sociedades antiguas se sentían cómodas trabajando muy por encima de las expectativas modernas sobre la capacidad preindustrial. Lo que hace esto particularmente intrigante es cómo la arquitectura se cruza con capítulos anteriores de la historia. Muchas de estas estructuras sobredimensionadas aparecen en regiones que alguna vez fueron etiquetadas como parte de Tartaria en mapas antiguos. A medida que el nombre Tartaria desapareció, también lo hicieron las narrativas unificadas que explicaban el origen de estos edificios. Fueron reasignados a historias locales, a menudo sin documentación clara de quién construyó las capas más antiguas o para quién. No
No existe evidencia creíble que demuestre que estas estructuras fueron diseñadas para gigantes, pero sus proporciones, combinadas con referencias históricas a humanos de estatura inusualmente alta, sugieren que las sociedades pasadas pudieron haber incluido una mayor diversidad física de lo que se reconoce comúnmente. Como mínimo, desafían la suposición de que los constructores antiguos siempre diseñaban estrictamente para cuerpos idénticos a los nuestros. Estos edificios aún permanecen hoy, silenciosos e imperturbables. No nos dicen quiénes fueron sus constructores, solo que existieron, trabajaron a una escala inmensa y dejaron estructuras que siguen desafiando explicaciones sencillas. Cuando la evidencia desaparece, en silencio. La historia no solo está moldeada por lo que se descubre, sino por lo que se preserva. En los siglos XIX y principios del XX, la arqueología, la antropología y la historia aún se estaban formando como ciencias modernas. Los estándares de excavación, documentación y preservación eran inconsistentes. Muchos descubrimientos tempranos fueron registrados brevemente en periódicos, revistas locales o cartas privadas, y luego se perdieron con el tiempo. Cuando las instituciones profesionalizaron posteriormente estos campos, solo una fracción de los hallazgos anteriores fue archivada formalmente. Esta transición importa. Numerosos informes de los siglos XVIII y XIX describen esqueletos inusualmente grandes, herramientas sobredimensionadas y estructuras antiguas descubiertas durante la construcción o el desarrollo de tierras. Algunos fueron exhibidos temporalmente en museos locales o exposiciones. Otros fueron estudiados brevemente antes de ser reclasificados o descartados por falta de contexto. En muchos casos la evidencia física ya no existe, dejando solo referencias escritas. Los escépticos argumentan que esto es exactamente lo que debería esperarse. Las mediciones tempranas a menudo eran inexactas. El sensacionalismo vendía periódicos. La identificación errónea de huesos de animales y las estimaciones exageradas eran comunes. A medida que aumentó el rigor científico, las afirmaciones sin respaldo fueron filtradas. Desde esta perspectiva, nada fue borrado, solo corregido. Sin embargo, las correcciones no siempre vienen acompañadas de explicaciones claras. En los registros de museos, algunos objetos desaparecen sin notas detalladas. Catálogos antiguos enumeran artefactos que ya no están presentes, sin indicar cuándo o por qué fueron retirados. En las revisiones académicas, los informes anteriores se descartan en notas al pie o se ignoran por completo, en lugar de examinarse con detalle. Con el tiempo, la repetición de la desestimación se vuelve indistinguible de la desaparición. El mismo patrón aparece en las narrativas históricas. Términos regionales amplios como Tartaria fueron reemplazados por etiquetas políticas precisas, simplificando historias complejas. Junto con esa simplificación, llegó una reducción de las interpretaciones aceptables. Las anomalías que no encajaban en los marcos emergentes fueron relegadas no necesariamente por malicia, sino por necesidad. La ciencia avanza reduciendo la incertidumbre, y la ambigüedad a menudo se trata como error. Pero la ambigüedad es también donde viven las preguntas sin respuesta. Cuando múltiples anomalías se agrupan alrededor de los mismos periodos y regiones, arquitectura inusual, referencias históricas a estaturas extraordinarias y la pérdida silenciosa de evidencia física invitan a un examen más cercano, no para confirmar afirmaciones extraordinarias, sino para comprender cuán fácilmente los detalles incómodos pueden pasarse por alto cuando complican una narrativa más limpia. Nada aquí prueba una supresión intencional, pero sí demuestra cómo la historia puede cambiar de forma con el tiempo, no mediante un borrado dramático, sino a través de la omisión, la reinterpretación y el descuido. Y una vez que la evidencia se desliza fuera del alcance de la verificación, todo lo que queda son fragmentos, esperando a que alguien pregunte por qué fueron olvidados en primer lugar. El surgimiento de los guardianes de Tartaria. Cuando los registros se fragmentan, las historias comienzan a tomar forma. A medida que Tartaria se desvanecía de los mapas y los detalles históricos anómalos se deslizaban fuera del debate principal, las generaciones posteriores quedaron con piezas en lugar de un panorama completo. Mapas antiguos mostraban un vasto territorio, una vez unificado bajo un solo nombre. Escritos tempranos mencionaban humanos de estatura inusualmente alta. La arquitectura insinuaba proporciones más allá de lo ordinario. Ninguno de estos elementos por sí solo sugería algo extraordinario. Juntos, invitaban a la interpretación. Es en este espacio donde surgió la idea de los gigantes como guardianes de Tartaria, no a partir de una sola fuente antigua, sino del vínculo gradual de observaciones dispersas. En muchas culturas, los individuos de tamaño excepcional se asociaron históricamente con la autoridad, la protección o el liderazgo. La altura simbolizaba poder. La fuerza implicaba responsabilidad. Con el tiempo, los humanos inusualmente altos registrados en relatos históricos dejaron de verse como anomalías y comenzaron a
interpretarse como figuras de importancia dentro de sus sociedades. El folclore desempeñó un papel en la formación de esta narrativa. A través de Asia Central, Europa del Este y Siberia, las tradiciones orales hablan de figuras ancestrales poderosas que defendían tierras, guiaban comunidades o vivían junto a humanos comunes. Estas figuras no siempre se describían como gigantes monstruosos, sino como ancestros más grandes y fuertes, cuya presencia marcaba una era anterior. A medida que los registros escritos se adelgazaban, la memoria oral llenaba los vacíos. La arquitectura reforzó esta percepción. Salas masivas, puertas imponentes y trabajos en piedra monumentales sugerían espacios destinados a la autoridad más que a la comodidad. En interpretaciones posteriores, estos entornos se asociaron con la custodia y el mando. Los constructores, quienes quiera que fueran, parecían operar a una escala que inspiraba reverencia. Con el tiempo, la escala misma se convirtió en evidencia. Las interpretaciones modernas a menudo proyectan intención hacia atrás. Donde los historiadores ven simbolismo o practicidad, las narrativas alternativas ven diseño para seres más altos. Donde los académicos ven coincidencia, otros ven coordinación. Los guardianes de Tartaria nacen no de la prueba, sino del reconocimiento de patrones aplicado a información incompleta. Esto no significa que la idea sea falsa, ni que sea verdadera. Significa que es humana. Cuando la historia pierde continuidad, la imaginación restaura significado. Y cuando las explicaciones oficiales parecen insuficientes, las personas buscan narrativas que conecten los fragmentos en algo coherente. Sombras de una civilización olvidada. Incluso siglos después, Tartaria sigue siendo un signo de interrogación en la historia humana. A diferencia de otros imperios, no deja registros escritos continuos ni un legado político claro. Lo que sobrevive son piezas dispersas, mapas antiguos que etiquetan vastos territorios, restos arquitectónicos misteriosos y referencias ocasionales a humanos de estatura extraordinaria. Cada fragmento plantea más preguntas que respuestas, creando un rompecabezas que se resiste a resolverse. La arquitectura por sí sola es notable. En Asia Central, Siberia y partes de Europa del Este, aún permanecen cimientos de piedra masivos, puertas enormes y salas monumentales. Estas estructuras suelen estar construidas con una precisión extraordinaria y a escalas mucho mayores de lo que la mayoría de las comunidades preindustriales necesitarían. Los académicos explican esto como ingeniería avanzada y trabajo organizado, pero la repetición de diseños sobredimensionados en regiones distantes sigue siendo inusual. Los edificios sugieren una sociedad capaz de una coordinación a gran escala, aunque su identidad y su historia completa están oscurecidas. Los registros históricos añaden otra capa de intriga. Referencias a humanos de altura extraordinaria aparecen en diferentes épocas y regiones. Si bien algunas pueden explicarse mediante condiciones médicas como el gigantismo o la exageración en la narración, la consistencia de estos informes, especialmente en áreas una vez asociadas con Tartaria, no puede descartarse fácilmente. Insinúan un mundo donde la diversidad humana, y quizá el potencial humano, era mayor de lo que asumimos. La desaparición del nombre Tartaria profundiza el misterio. Antes prominente en mapas y textos académicos, el término se desvaneció rápidamente a mediados del siglo XIX. Los historiadores citan un mejor conocimiento geográfico y la evolución de las fronteras políticas, pero la desaparición repentina de un nombre usado durante siglos deja un vacío. Sin él, la arquitectura y los registros históricos extraños quedan aislados, desconectados del contexto, casi como si hubieran sido retirados deliberadamente de la memoria común. Lo que emerge es un mundo medio visto, medio recordado. Tartaria puede no haber sido un imperio unificado, pero sus huellas sugieren una civilización de escala y capacidad extraordinarias, una civilización cuya historia ahora está en gran parte perdida. Cuanto más examinamos estos restos, estructuras gigantes, referencias humanas anómalas y mapas borrados, más claro se vuelve que la historia ha dejado espacios en blanco deliberados. Y en esos espacios, la mente busca naturalmente respuestas, guardianes, figuras que una vez caminaron entre nosotros, testigos silenciosos de un capítulo olvidado de la humanidad. La evidencia que la gente señala, lo que realmente muestra. La leyenda de Tartaria y la idea de los gigantes a menudo comienzan con los mapas. Mapas europeos de siglos de antigüedad etiquetan de manera consistente una vasta región como Tartaria o Tartari, extendiéndose por el norte y el centro de Asia. A los ojos modernos, estos mapas parecen misteriosos, como si insinuaran una civilización perdida borrada de la historia. Pero la verdad es más mundana, aunque fascinante a su manera. En el momento en que se dibujaron estos mapas, los exploradores europeos tenían un conocimiento limitado del interior de Asia. Los cartógrafos dependían de informes de segunda mano y etiquetas geográficas amplias
alias para llenar lo desconocido. Tartaria nunca fue un solo imperio, fue un marcador de posición para tierras que aún no se habían explorado completamente. A medida que los exploradores regresaron con información precisa y las fronteras políticas se volvieron más claras, el término desapareció, reemplazado por los países que reconocemos hoy. Los mapas no borraron la historia, reflejan la evolución del conocimiento humano. La arquitectura es otra fuente citada con frecuencia por los entusiastas. Cimientos de piedra masivos, puertas imponentes, salas enormes y mampostería precisa aparecen en múltiples regiones, desde Asia Central hasta Europa del Este. Su escala puede parecer imposible, casi como si estuvieran diseñadas para humanos más grandes. Sin embargo, los académicos ofrecen explicaciones fundamentadas. Las estructuras grandes solían ser simbólicas, representando poder, autoridad o significado religioso. Los techos altos, las escaleras amplias y las puertas monumentales cumplían funciones prácticas como la ventilación, el movimiento y la ceremonia. Las sociedades preindustriales eran capaces de hazañas notables mediante trabajo coordinado, máquinas simples y planificación experta. Aunque el tamaño de estas construcciones inspira asombro, refleja el ingenio humano más que evidencia de una raza de gigantes. Los relatos de esqueletos gigantes también aparecen en registros históricos, especialmente en periódicos y archivos locales de los siglos XVIII y XIX. Esqueletos que supuestamente superaban la altura humana normal se reportaban ocasionalmente durante labores agrícolas, de construcción o minería. Investigadores modernos han demostrado que muchas de estas afirmaciones son inexactas. Los errores de medición eran comunes, los huesos a veces se identificaban incorrectamente y el sensacionalismo a menudo exageraba la verdad. Algunos hallazgos pueden haber involucrado condiciones médicas raras como el gigantismo, pero no existen esqueletos verificados más allá de los límites naturales de la variación humana. Los informes, tan fascinantes como son, nos dicen más sobre la curiosidad y la imaginación de la época que sobre gigantes ocultos. Finalmente, está la cuestión de la evidencia faltante o perdida. Es cierto que algunos artefactos, registros e informes tempranos se han dañado, extraviado o documentado deficientemente. Guerras, incendios, deterioro natural y los métodos limitados de archivo del pasado contribuyeron a vacíos en el registro histórico. Aunque la ausencia de ciertos documentos puede parecer misteriosa, los historiadores lo ven como un resultado natural de los desafíos de preservación, más que como un borrado intencional. Tomadas en conjunto, estas piezas de evidencia cuentan una historia convincente, pero basada en la realidad. Los mapas antiguos, la arquitectura de gran escala, los informes inusuales de esqueletos y los registros faltantes existen. Son reales. Sin embargo, ninguno de ellos prueba que haya existido un imperio oculto o una raza de gigantes. Lo que sí muestran es que nuestra comprensión de la historia es incompleta y está en constante evolución. Los vacíos, las anomalías y las preguntas sin respuesta despiertan la curiosidad y la imaginación, dando lugar a leyendas como Tartaria y sus supuestos guardianes. El verdadero misterio no es si las afirmaciones son literalmente ciertas, sino porque estos fragmentos siguen cautivando nuestras mentes y nos invitan a mirar más de cerca el pasado. ¿Por qué los mitos siguen vivos? Incluso después de siglos de mapas, registros e investigación académica, la historia de Tartaria se niega a desaparecer. La pregunta no es si existió como imperio o si los gigantes realmente caminaron entre los humanos, sino por qué estas ideas siguen capturando la imaginación de tantos. Los seres humanos se sienten naturalmente atraídos por los misterios. Cuando aparecen vacíos en los registros, cuando los mapas desaparecen o las hazañas arquitectónicas parecen inexplicables, la mente busca explicaciones que se sientan completas. Las leyendas emergen para llenar esos vacíos. En el caso de Tartaria, los mapas faltantes, los documentos perdidos, los edificios enormes y los informes de humanos inusualmente altos crearon un terreno fértil para historias de una civilización olvidada, protegida por guardianes gigantes. Los fragmentos de la historia real se transformaron, a lo largo de generaciones, en algo más grande que ellos mismos. La cultura popular desempeña un papel poderoso en mantener vivos estos mitos. Libros, documentales y videos en línea amplifican el misterio, a menudo enfatizando lo inexplicado mientras omiten el contexto científico. El resultado es un bucle de retroalimentación. La curiosidad alimenta la especulación genera más atención y la atención asegura que la historia continúe creciendo. Arquitectura diseñada para el simbolismo, mapas dibujados a partir de conocimientos incompletos y casos raros de gigantismo se convierten, en esta narrativa, en evidencia de un pasado oculto y extraordinario. Al mismo tiempo, los mitos resuenan porque ofrecen una sensación de asombro y posibilidad. Sugieren
que nuestro mundo es más profundo, más antiguo y más extraño de lo que admiten los libros de texto. Invitan a los espectadores y lectores a cuestionar lo que se registra, lo que se olvida y lo que puede haber sido dejado de lado deliberadamente. En un mundo cada vez más dominado por hechos y datos, historias como la de los gigantes de Tartaria nos recuerdan que el misterio sigue siendo atractivo y que lo desconocido tiene poder. Incluso cuando los historiadores y científicos explican las razones reales detrás de los mapas, monumentos e informes esqueléticos, la leyenda persiste, no porque esté probada, sino porque toca algo esencial de la curiosidad humana, la necesidad de imaginar mundos más allá de lo familiar, explorar lo que pudo haber sido y maravillarse ante lo no visto. Al final, Tartaria y sus gigantes perduran menos como historia verificada y más como símbolo, un recordatorio de que el pasado aún guarda sombras y de que las preguntas que hacemos sobre esas sombras a veces son más importantes que las respuestas.